Primero me gustaría a mí, si me permiten, hacer un resumen de lo que desde la Secretaría de Energía pensamos sobre el tema en cuestión, con algunas observaciones y luego, por supuesto, atento a las consultas y dudas que tengan en función de lo que desde el área podemos responder. Si les parece ese el mecanismo, yo les hago una introducción eh, y, y luego pasamos bueno, a los temas que tanto la presidencia de presupuesto o de energía consideren pertinentes. Con respecto al proyecto que nos han acercado, nos parece un proyecto muy interesante. Creemos que enumera aspectos generales que establecen claramente el desenvolvimiento de la actividad. Está también estipulada la individualización, no me salía la palabra, de las distintas fuentes de elaboración y tratamiento diferencial de las mismas. Hay un planteo de resguardo de la actividad PYME y empresas no integradas, que creo que ha sido un gran objetivo en el desarrollo del mismo, sobre todo cuidando las fuentes de trabajo, los puestos de trabajo. Está establecida la determinación de porcentaje de corte, cupos, precios. Eso está desarrollado del artículo 8 al 13. Hay un tratamiento específico para el efecto precio en surtidor. ¿Sí? Eso está estipulado en el artículo 8, segundo párrafo, y también en el 12, en el segundo párrafo. Tiene claramente alcance y desarrollo sobre la sustitución de importaciones de combustibles líquidos, que es un tema que se nos ha planteado y reclamado con todos los sectores que nos hemos reunido. Eso está desarrollado en el 16-17. Yo ahora después voy a ir en detalle en los artículos. Se crea la Comisión de Análisis y Seguimiento, que nos parece también importante, sobre la cual me voy a expresar. Y luego están los aspectos administrativos, regulatorios y sancionatorios. Nos parece que en términos generales es un muy buen proyecto en función de los objetivos que deberíamos poner arriba de la mesa, también seguramente los legisladores, en función de una actividad que se viene desarrollando en la Argentina. Algunas de las consultas coinciden. Voy a tratar de desarrollar de manera breve, tratando de hacer coincidir, y las que no, con particularidades. El primer diputado, el diputado Kettler, planteaba la transición energética, y creo que eso se repite también en la pregunta de la diputada Latorre y del diputado Cano. Por supuesto que nosotros entendemos que hay que sostener esta transición energética, que es necesario bajar la huella de carbono. Entendemos, y por eso también estamos tratando, y lo venimos haciendo, de destrabar, sobre todo en renovables, las situaciones en que habían quedado muchos de los proyectos, y estamos permanentemente trabajando en ese sentido. Creemos que los biocombustibles son una de las herramientas que hay que desarrollar en materia de transición energética. Nuestra matriz energética del país es una matriz en base prioritariamente a gas. El gas es el combustible también sobre el cual estamos trabajando en un esquema de transición energética en varias áreas. Cuando tengamos la posibilidad de juntarnos nuevamente, más allá de esta discusión, nos gustaría
tener un acercamiento con ustedes para explicarles todo el desarrollo que estamos llevando adelante desde la Secretaría en función de la transición energética. La movilidad, que preguntaba, creo que el diputado Fabio, el mundo tiene diferentes alternativas y va a elegir, nosotros no somos... Vamos a decir que paso que vamos a aguantar 5 o 7 horas más. Y la situación se... ¿Me escuchan? Alguien tiene el micrófono abierto. Les decía, el mundo está desarrollando varias alternativas El en cuanto diputado a... Cano era el que tenía el micrófono abierto. En Perdón. cuanto a movilidad, y yo creo que es importante que nosotros, que tenemos un país con la posibilidad de desarrollar diferentes energías, con una matriz, con una diversidad importante, les decía, es importante poder apostar absolutamente a todas las que tengamos potencialidad. Al comparar las afirmaciones del señor secretario con las consecuencias del proyecto de ley que apoya, y con los datos que surgen de la realidad, se observan dos claras contradicciones. Contradicción número 1. Aumento en la huella de carbono, retroceso en la transición energética. El señor secretario expresa que, y cito, sostener esta transición energética, es necesario bajar la huella de carbono. También dice, y cito, creemos que los biocombustibles son una de las herramientas que hay que desarrollar en materia de transición energética. Sin embargo, el proyecto de ley al que califica de muy bueno, reduce el corte de biodiesel actual de 10% al 5%. Esta reducción resultará en un aumento anual de emisiones por un total de 1.600.000 toneladas de dióxido de carbono, configurando además un retroceso en lo ya logrado por la Argentina en materia de transición energética. Conclusión: ni desarrolla ni sostiene. Todo lo contrario, pone en riesgo a la industria. Contradicción número 2. Legaliza el comportamiento irresponsable. La transición energética se define como la migración de un sistema energético basado en una matriz de generación mediante combustibles fósiles a otro donde la energía se obtiene a partir de fuentes renovables. Para saber si efectivamente estamos recorriendo el sendero de la transición energética, resulta conveniente analizar la evolución de tres índices: la participación de los combustibles fósiles en la matriz energética, las emisiones por uso de carbón y la energía por unidad de Producto Bruto Interno. En la presente pantalla podrá observarse la evolución entre el 2000 y el 2019 de la participación de los combustibles fósiles dentro de la matriz energética, abierto por país y ordenado de mayor a menor. Veamos. Entre el año 2000 y el 2019 el mundo redujo 2.2% la participación de los combustibles fósiles en la matriz energética. En el mismo lapso solamente 15 países aumentaron su participación. Argentina es, lamentablemente, uno de ellos. En efecto, en el periodo indicado Argentina aumentó 6% la participación en su matriz de los combustibles fósiles, y se ubica en la sexta posición dentro de la general.
En lo que respecta a las emisiones de dióxido de carbono por uso de carbón, el mundo las aumentó un 58%. Argentina un 68% y se ubica en el puesto 24 dentro de los 35 países que aumentaron las emisiones por uso de carbón. Por último, en el periodo comprendido entre el año 2000 y el 2016, el mundo redujo 23% la energía consumida por unidad de Producto Bruto Interno. La Argentina solamente 4.1%. Únicamente 3 países tuvieron una performance peor que nuestro país: Vietnam, Hong Kong y Turquía. Conclusión: los datos indican que la Argentina, en materia de transición energética, está recorriendo un sendero opuesto al que el señor secretario afirma que es el objetivo trazado por la Secretaría de Energía. En el 2006, cuando se creó este régimen, nosotros teníamos un panorama distinto en cuanto a las posibilidades. Teníamos en materia hidrocarburífera todos o la mayoría de las cuencas con declino. El mundo tenía una visión sobre la energía que fue mutando, modificándose. Allí no se hablaba en ese momento de la electromovilidad o del hidrógeno, que son dos alternativas que nosotros entendemos que también, sobre todo en materia de hidrógeno, y algo hicimos en la comisión, y creo que ahí también hay una potencialidad importante para nuestro país. Con lo cual, lo que quiero decirles es que no podemos, ni desde la Secretaría, ni desde el Gobierno, ni desde los cuerpos legislativos, descartar ninguna de las posibilidades en cuanto a transición energética. Sí, entendemos que todas deben llevar a energías más amigables con el medio ambiente. Y en ese esquema es que creemos que el régimen, en este caso de biocombustible, se merece una nueva ley y se merece un horizonte de previsibilidad y no la incertidumbre que estábamos teniendo hasta ahora por el vencimiento de esa ley que surgió en el 2006. Primer error conceptual grave: el señor secretario confunde causa con consecuencia. El corte de biocombustibles está directamente relacionado con las metas de reducción de gases de efecto invernadero. La diversificación de la matriz energética es consecuencia de las políticas de promoción y uso de renovables y no constituyen su objetivo. Plantear que la adopción de los biocombustibles respondía al declino de la producción del petróleo es absurdo. En efecto, si se convirtiese en biodiesel el 100% del aceite que se produce en el mundo, no se alcanzaría a cubrir el 10% de la necesidad mundial de gasoil. Subordinar el porciento de corte a la necesidad energética responde a otros intereses, y está abiertamente en contra de su objetivo de reducción de gases de efecto invernadero. Segundo error conceptual grave: el señor secretario ignora la realidad de la industria de biocombustibles argentina. En el año 2006 los biocombustibles integraban el conjunto de las energías renovables potenciales. En el 2021 los biocombustibles son una realidad, no potencialidad, no apuesta sino parte concreta de la economía que es hoy responsable por el 16% del Producto Bruto Interno de la nación. Por un lado, con palabras grandilocuentes el señor secretario apela a la fascinación de la Argentina joven promesa, de la Argentina llena de potencial, de la riqueza que está siempre por venir.
Mientras tanto, por el otro y en voz baja, se destruye el valor creado en los últimos 10 años. Para hacer un resumen conceptual del proyecto de ley y en función de lo que hemos analizado y según nuestra opinión, creemos que se articula convenientemente en su texto la necesidad de desenvolvimiento del sector, su interacción con la actividad de destilación de combustibles líquidos y la protección de las pymes y empresas no integradas. Vuelvo a repetir que era un tema importante, como lo son todos, pero digo, hay un objetivo puesto ahí muy claro, y el resguardo del bolsillo de los consumidores, todo eso en un proceso de fomento positivo de la actividad, también planteando la sustitución de importaciones y la participación de todas las provincias productoras y los ministerios vinculados con el seguimiento y análisis del sector. Como para hacer un resumen muy general. La Ley 26.093 y el Decreto 109/2007 no restringen la capacidad de producción de los proyectos, indica prioridad para aquellos cuyos titulares, accionistas, sean pymes, productores agropecuarios y economías regionales. La resolución de la Secretaría de Energía número 1674 del 20 de diciembre de 2010 fija para la capacidad de los proyectos un límite arbitrario de 50.000 toneladas año, discriminando empresas ya existentes. La consideración errónea del concepto pyme a las empresas titulares de plantas elaboradoras de hasta 50.000 toneladas, y no a sus titulares resultó en la formación de grupos con más de una empresa asociada. En la presente pantalla pueden apreciarse 3 infografías. En el cuadro de la izquierda se muestra la capacidad de producción anual y las ventas acumuladas de biodiesel para el mercado interno abierta por año, empresa, grupo económico, holding y categoría a la que pertenece. En el año 2010, los grupos económicos no estaban aún desarrollados. En efecto, únicamente 2 empresas de las que hoy pertenecen a un mismo grupo, Rosario Bio y Bolsan S.r.l., estaban en operación. En la infografía del centro se indica, para cada grupo empresa, el volumen acumulado de venta de biodiesel al mercado interno. Finalmente, a la izquierda de la pantalla se muestra en una barra la participación en el mercado de los grupos económicos, en colores, versus el resto de las compañías, en gris. Observemos los cambios en la distribución y estructura de la oferta, entre el año 2010 y el 2020 inclusive. Observada la evolución, queda en evidencia el surgimiento de los grupos económicos y su participación de mercado, resultado del control que ejercen sobre un total de 12 empresas. Actualmente, estos 4 grupos se alzan con el 45% del mercado interno. El artículo 21 del proyecto de ley deja sin efecto todas las disposiciones establecidas en la Ley 26.093 y toda la normativa reglamentaria de las mismas. Por lo tanto, la resolución número 1674 que fijaba, de manera arbitraria y extemporánea, en 50.000 toneladas por año la capacidad máxima de producción, queda también derogada. Sin embargo, en lugar de corregir esta distorsión presente en el mercado interno, distorsión que la propia Secretaría de Energía llevó a la Corte Suprema de la Nación, como veremos en breve, el proyecto la mantiene. La pregunta que corresponde hacerle al señor secretario, que califica a este proyecto de muy bueno, es la siguiente. Siendo que se permite a un mismo grupo económico controlar a más de una planta de elaboración y resultando entonces su capacidad de producción anual superior a 50.000 toneladas, entonces, ¿por qué se fija en 50.000 toneladas, para las empresas cuya capacidad de producción es mayor a 50.000? El valor que la Secretaría de Energía utilizará en el cálculo de prorrata para asignar su cupo?
Al fin de cuentas, una empresa con una planta de 100.000 toneladas de capacidad anual es lo mismo que dos plantas de 50.000 controladas por el mismo grupo económico. Por esto, insisto, esta ley no protege a las pymes, y si lo hace con los grupos económicos que se disfrazaron de pymes para burlar la Ley 26.093. Conviene resaltar que la Secretaría de Energía, en ocasión de la demanda que 3 de las 6 empresas del grupo económico Bojanagro le iniciara, se pronunció en contra de considerar a las empresas Biocorva Sociedad Anónima, Biovalenergy Sociedad Anónima y Refinar Bio Sociedad Anónima como plantas independientes. En el expediente CAF 019323/2017/1, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que los beneficios otorgados a las mencionadas empresas no tuvieron en cuenta, y el informe de la Unidad Ejecutiva de Monitoreo en el Acta 84 del 3 de febrero de 2017, en el que se habría expresado que las demandantes debían ser consideradas como una empresa grande no integrada, debido a que conformaban un clúster productivo porque las plantas eran interdependientes y estaban situadas de manera contigua, y Biocorva Sociedad Anónima, Biovalenergy Sociedad Anónima y Refinar Bio Sociedad Anónima constituían 3 unidades productivas de biodiesel, de las cuales una de ellas, Biocorva Sociedad Anónima, además de elaborar su propio biodiesel, brindaba a las restantes diversos servicios necesarios para que éstas pudieran, a su vez, llevar adelante la elaboración y posterior comercialización de sus propios productos. El proyecto de ley, que el señor secretario calificó de muy bueno, en lugar de introducir los cambios necesarios para que las empresas mencionadas reciban el cupo que la Secretaría sostiene, es el que les corresponde, hace borrón y cuenta nueva. Conclusión: el proyecto de ley no protege a las pymes. Protege a 4 grupos económicos que controlan 12 plantas de elaboración por un total de 562.000 toneladas año. En lo que a defensa del consumidor argentino se refiere, vayamos a los hechos. En la presente pantalla se muestran 5 gráficos. 3 en la parte superior y 2 en la inferior. Los primeros grafican la evolución, desde 2010 a la fecha, del precio del biodiesel en Estados Unidos, en Europa y en Argentina respectivamente. El promedio del precio del biodiesel argentino desde el inicio del régimen de promoción hasta la fecha fue de $852 por tonelada. Para el mismo periodo, el promedio del precio del biodiesel comercializado en Estados Unidos y en Europa fue de $978 por tonelada y $983 por tonelada respectivamente. En resumen, los argentinos pagamos por el biodiesel que consumimos $126 por tonelada y $131 por tonelada menos que lo que pagaron el consumidor norteamericano y el europeo. Hace pocos días, el 20 de abril de 2021, se publicaron los resultados de la licitación número 79 del programa Renova Bio, Brasil. El volumen adjudicado para el periodo mayo-junio de 2021 fue de 924.000 toneladas a un precio promedio de $1.200 por tonelada. Mientras esto sucede en nuestro socio en el Mercosur, la industria argentina de biodiesel está parada desde abril. Los precios establecidos en diciembre de 2020, fijo en pesos por tonelada para los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, solo permitieron la operación durante febrero y marzo. Desde entonces, las empresas estamos una vez más están paradas. La Secretaría de Energía ausente como tantas otras veces. En la parte inferior izquierda de la pantalla puede observarse la evolución del precio de venta del gas oil en el mercado interno, el costo real del gas oil efectivamente importado y la diferencia entre ambos. El promedio del precio del gas oil comercializado en el mercado interno, desde el inicio del régimen de promoción hasta la fecha, fue $102 por tonelada más caro que el costo, puesto en planta, del gas oil importado. En el periodo, las petroleras en su conjunto importaron 18 millones de toneladas de gas oil, obteniendo, como resultado, un margen de $1.830 millones. El detalle se observa en el gráfico de la derecha.
Volvamos sobre el resumen realizado por el señor secretario, y con base en los hechos presentados, evaluemos su veracidad. Primero, se articula convenientemente en su texto la necesidad de desenvolvimiento del sector, su interacción con la actividad de destilación de combustibles líquidos. Falso. El proyecto reduce un 50% el corte de biodiesel, llevándolo del 10% actual al 5%. El proyecto propone aumentar un 5% la demanda de gasoil fósil a expensas de reducir un 50% la de biodiesel. Está claro que se beneficia al oligopolio de 4 compañías petroleras y que se perjudica a 27 pymes. Segundo, la protección de las pymes y empresas no integradas. Vuelvo a repetir que era un tema importante, como lo son todos, pero digo hay un objetivo puesto ahí muy claro. Falso. El proyecto protege y beneficia a 4 grupos económicos que controlan 12 plantas de elaboración por un total de 562.000 toneladas año. Tercero, el resguardo del bolsillo de los consumidores. Falso. El consumidor argentino pagó $131 por tonelada más barato el biodiesel que sus pares de Europa y USA. El consumidor argentino pagó más caro el gas oil de origen fósil que sus pares de Europa y USA. En promedio, el consumidor argentino pagó $102 por tonelada más caro el gas oil de origen fósil. 1.831 millones de US es el ingreso estimado que han percibido las petroleras por los 18 millones de toneladas de gas oil importados en el periodo comprendido entre el 2010 y el 2020. Cuarto, todo eso en un proceso de fomento positivo a la actividad, también planteando la sustitución de importaciones. Falso. Reducir un 50% el corte de biodiesel, llevándolo del 10% actual al 5%, es lo contrario a fomentar. Lo único que sustituye es producción nacional con producción importada, exactamente lo contrario que pretende mostrarse como una virtud de este proyecto. En el 2021 los biocombustibles son una realidad, no potencialidad, no apuesta, sino economía real responsable por el 16% del PBI de la nación. El proyecto destruye el valor construido en los últimos 10 años. En resumen, el proyecto de ley presentado por el diputado Clery, y calificado por el señor secretario de Energía como muy bueno, atenta contra el medio ambiente al proponer el aumento de las emisiones anuales de dióxido de carbono en 1.600.000 toneladas. Atenta contra la salud y la calidad de vida de los argentinos. Atenta contra la transición energética, acentuar más aún la matriz en base a fósiles, permanencia energética. Atenta contra el desarrollo de la industria argentina de biodiesel cuando propone reducir el 50% del mercado interno, bajando el mandato obligatorio actual del 10% al 5%. Mandato que, para colmo de colmos, puede ser bajado al 3% según se le cante al funcionario de turno. Atenta contra el desarrollo de las pymes al permitir la participación sin ajustes de las empresas de un mismo grupo económico existentes. Atenta contra la producción y el trabajo argentino. Atenta contra el consumidor argentino. Cabe preguntarse, ¿atentar contra todos para qué? ¿Para quién? La revisión de los hechos no deja dudas en cuanto al negocio detrás de la reducción del corte. Será necesario aumentar en 600.000 toneladas por año las importaciones de gas oil. A la diferencia entre el precio de venta interno y el costo de importación, considerando el promedio de los últimos 10 años, significan $60 millones anuales cuasi directo al EBITDA de las compañías petroleras. ¿Para quién o quienes quedó respondido? ¿Para qué entra en un terreno donde los hechos suelen no ser tan evidentes? Al menos no tanto como los que aquí se presentan y que demuestran cuán malo y retrógrado es este proyecto de ley. Sigamos que aún hay mucho más.